Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la octava clase de Biología 2. En esta ocasión vamos a ver acerca de la herencia genética. La herencia genética es el proceso por el cual las características de los progenitores se transmiten a sus descendientes, ya sean características fisiológicas, morfológicas o bioquímicas de los seres vivos bajo diferentes medios de ambiente. La transmisión de caracteres entre organismos parentales y su descendencia es un asunto tan complejo como fascinante. La primera persona en realizar una investigación analítica de esta materia fue el monje Gregor Mendel en el siglo XIX, sin conocer lo que era un gen. Mendel se hizo célebre por sus experimentos con guisantes, en los cuales empleaba individuos parentales con unos rasgos determinados y observaba cómo estos rasgos eran transmitidos a la descendencia. Si hubiera empleado cualquier otra especie para estos mismos experimentos, es posible que nunca hubiera alcanzado las mismas conclusiones, ya que los guisantes son una especie con la que es sencillo rastrear la transmisión de caracteres. Los rasgos que Mendel estudió fueron la forma de la semilla, redonda o rugosa, su color, que podía ser verde o amarillo, el color de las flores, que eran blancas o púrpuras, el color de la vaina, que podía ser verde o amarilla, y la forma de esta, que podía ser inflada o estrecha. El mérito de su investigación no fue únicamente emplear el método analítico para alcanzar conclusiones, sino la primera descripción de las normas que rigen la transmisión de caracteres entre generaciones. Las leyes de Mendel. Gracias a sus experimentos, Mendel fue capaz de establecer 3 normas o leyes que se consideran vigentes todavía hoy. La primera ley de Mendel dice que cuando se cruzan 2 individuos de raza pura, todos los descendientes serán iguales. La segunda ley de Mendel dice que ciertos individuos son capaces de transmitir un carácter aunque en ellos no se manifieste. Y la tercera ley de Mendel dice que cada uno de los caracteres se transmite de manera independiente. Hoy en día se sabe que el tercer principio no siempre se cumple, pero Mendel tenía un buen motivo para creer que sí. Los caracteres que él estudiaba en los guisantes se encontraban en cromosomas diferentes, por lo que su transmisión era independiente. Sin embargo, en casos en los que 2 genes se encuentran muy próximos en el mismo cromosoma, se puede dar un fenómeno denominado vinculación, y la transmisión de ambos a la descendencia se puede producir de manera conjunta. Y aquí tenemos una imagen de estos guisantes que utilizaba Mendel para hacer sus experimentos. Tenemos que tenía 2 de diferentes tipos, uno gris y redondo, uno blanco y arrugado, unos que eran amarillos, otros que eran verdes, otro que daba flores blancas, otro que daba flores violetas, uno con forma como llenito, otro como apretadito, otro amarillo, otro verde. Y bueno, aquí se ve cómo se veían físicamente. Uno era más largo, uno más corto, uno, como ya habíamos dicho, de flores blancas y violetas. Entonces los cruzaba y así iba estudiando cómo resultaban las características físicas de las generaciones que iban naciendo, ¿no? Aquí dice, estos fueron los rasgos que Mendel estudió en sus guisantes. Los de la fila superior son dominantes, estos son dominantes, o sea, es más fácil que se den, y los de abajo son recesivos. Hoy en día sabemos que los caracteres se transmiten gracias a los genes. Un gen es, explicado sin entrar en muchos detalles, un segmento de ADN que codifica una proteína. Los caracteres que se expresan en un individuo dependen de sus genes. En ocasiones, un carácter depende de un único gen, como sucedía con los guisantes de Mendel, y en otras depende de varios genes actuando conjuntamente. Mendel también tuvo suerte en esto, pues los rasgos que él estudiaba en guisantes estaban determinados por un único gen. El término que él empleaba para referirse a los mecanismos de transferencia de rasgos no fue genes, sino caracteres. Sin embargo, una duda puede saltarnos. Si los rasgos de un individuo dependen de los genes del individuo y estos se transmiten de padre a hijos, ¿cómo puede un rasgo no estar presente en una generación, pero sí en las siguientes? El propio Mendel conocía este fenómeno, descrito en su segunda ley, pero no conocía los mecanismos por lo que esto sucedía. Hoy sabemos que esto se produce porque existen unos genes que se expresan más que otros.
es lo que denominamos aquí como genes dominantes, o sea, se expresan con más frecuencia. Un gen puede tener varias formas alternativas, denominadas alelos, cada una con una secuencia diferente de ADN y que expresa el mismo rasgo de forma diferente. Aquí tenemos un ejemplo de esto que mencionamos. Aquí tenemos un padre que es portador de cierto gen, igualmente una madre portadora. Cuando los dos se reproducen, tienen un hijo que sale con los dos azules. Tienen dos hijos que nacen con uno azul y uno blanco, y tienen otro hijo que sale con los dos blancos. Suponiendo que el gen blanco es una enfermedad, tienen un hijo que está absolutamente sano, tienen dos hijos que tienen el gen que produce la enfermedad, aunque a lo mejor no la manifiesten, y tienen un hijo que de plano sí no tuvo escapatoria, ¿no? Hay dos formas en las que se expresan los genes, por así decirlo. Una es el fenotipo, que es la expresión en la forma física de las características de un individuo, o sea, lo que se ve, el color de ojos, el color de piel, la estatura, etc. Y otra es el genotipo, que es el conjunto de genes y la información genética que conforma a un individuo, aunque ésta no se vea, pero puede transmitirse de generación en generación, como aquí el gen blanco, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. El genotipo es esta información que está codificada en nuestro ADN. Ya habíamos visto que se codifica con adenina, citosina, guanina, timina. Aquí tenemos el medio ambiente, que bueno, serán las experiencias de vida, si crecemos en la costa, en la montaña, etc. Y el resultado va a ser nuestro fenotipo, o sea, nuestra apariencia física. Si nosotros, por ejemplo, nacimos y crecimos en la costa, es probable que seamos más morenitos que alguien que, por ejemplo, creció en la montaña, en la ciudad, en la nieve, ¿no? Heterocigoto se refiere a haber heredado dos formas diferentes de un gen en particular, una de cada progenitor. Lo contrario es un genotipo homocigoto, donde un individuo hereda formas idénticas de un gen en concreto del padre y de la madre. Esto es un ejemplo de lo que veíamos acá arriba. Estos dos serían heterocigotos porque tienen uno y uno, y este sería homocigoto porque tiene los dos genes heredados de padre y madre. Estos dos serían heterocigotos. Aquí tenemos otro ejemplo expresado en cromosomas. Tenemos que un B mayúscula y B mayúscula sería homocigoto porque ambas son B y B mayúscula. Un B minúscula y B minúscula también sería homocigoto porque tiene la misma característica heredada de padre y la misma de la madre. Y uno que combine una B mayúscula y una B minúscula, independientemente del orden, se va a llamar heterocigoto, porque combina una del padre y una de la madre. Un locus es una posición fija en un cromosoma que determina la posición de un gen o de un marcador. En biología y por extensión en computación evolutiva, se le usa para identificar posiciones de interés sobre determinadas secuencias. Una variante de la secuencia del ADN en un determinado locus se llama alelo. Un alelo es cada una de las formas alternativas que puede tener un mismo gen, que se diferencian en su secuencia y que se puede manifestar en modificaciones concretas de la función de ese gen. Producen variaciones en características heredadas, como por ejemplo el color de ojos o el grupo sanguíneo. Y bueno, aquí tenemos que locus de un gen es como este espacio que se va a estudiar en particular. Y aquí tenemos dos alelos diferentes de un mismo gen. Estos son alelos. Alelos son como estas tiritas. O sea, en conjunto este es un gen, pero está dividido en dos alelos. Y el locus es como esta parte que se va a estudiar, ¿no? Que en este caso es aquí abajo, pero también podría ser aquí arriba, ¿no? Eso es el locus, la partecita que se va a estudiar. Herencia post-mendeliana. La herencia post-mendeliana está marcada por el conocimiento de la estructura y función de los genes, el desarrollo de la genética molecular y el avance posterior de la ingeniería genética que se dio en la década de 1970. Dominancia incompleta. Este patrón de herencia no se explica en las leyes de Mendel.
Las características que se heredan no siguen un patrón de dominancia y recesividad. Ninguno de los genes progenitores, alelos, es completamente dominante. Su dominancia es incompleta. Ningún gen del par de alelos se manifiesta totalmente, sino que lo hace de manera parcial. Al cruzar una azalea que da flores rojas con otra que produce flores blancas, se obtendrán plantas con flores de color rosa. Ni el rojo ni el blanco se expresarán de manera completa, sino que aparece un color rosado intermedio. Apareció un tercer fenotipo que será el color rosa. Eso es la dominancia incompleta, ¿ok? Cuando no domina ni el A ni el B, sino que se crea como algo en medio de estos dos, ¿no? Codominancia. La cruza de individuos provoca codominancia, en la que se expresan los dos alelos involucrados, dando lugar a un organismo en los que las características se expresan simultáneamente y de manera independiente. Existen gallinas cuyo plumaje se caracteriza por ser pinto. Tienen plumas negras y blancas entremezcladas. Estas aves se producen por un gallo negro y una gallina blanca, ambos homocigóticos. El resultado es que los dos alelos se expresan por igual. No hay dominancia ni recesividad, hay codominancia. Si el ave hubiera sido gris, se trataría de una dominancia incompleta. ¿Ok? Entonces, cuando se crea una tercera característica resultado de la combinación de los dos genes, se llama dominancia incompleta, y cuando se manifiestan las dos tal cual son por partes iguales, se llama codominancia. Alelos múltiples. Es común que una característica sea controlada por más de un par de alelos. A este evento genético se le llama alelos múltiples. También recibe el nombre de herencia poligénica. Esto explica por qué existen varios colores de ojos en el hombre o diversas texturas y colores en el pelaje de los conejos. Si tan solo hubiera un par de alelos para el color de los ojos, todos los humanos los tendríamos de un mismo color. Herencia ligada al sexo. La herencia ligada al sexo tiene que ver con los genes que se encuentran únicamente en los cromosomas sexuales. En los seres humanos, el sexo está determinado por los cromosomas X y Y. Las mujeres están representadas por dos copias de X, o sea que tienen XX en uno de sus cromosomas. Mientras que los hombres tienen XY en uno de sus cromosomas. Los genes que se encuentran en cada uno de estos dos cromosomas son aquellos que contribuyen a aquellos rasgos que están ligados al sexo. Los genes en el cromosoma X están presentes en hombres y en mujeres, pero los genes del cromosoma Y solo están presentes en los hombres. La herencia ligada al sexo fue observada y descrita por primera vez por William Bateson, uno de los primeros científicos en redescubrir los trabajos de Mendel y en aprovecharlos para realizar nuevos experimentos basados en sus conclusiones. Bateson realizó cruces experimentales de gallinas con plumajes de diferentes colores, unas con plumas oscuras y lisas y otras con plumas lisas y con un patrón rayado. Mediante estos cruces observó que, en la descendencia, los machos resultantes siempre tenían plumajes con un patrón rayado. Solo en la tercera generación, cuando se cruzaba un macho rayado con una gallina de plumas oscuras y lisas, se obtenían algunos gallos con plumaje negro. Esta proporción resultante de los cruces desafiaba las proporciones propuestas por Mendel. Pero es porque estaba mediado por lo del cromosoma Y, que solo pertenece a los machos. Herencia ligada al X. Después de los trabajos de Bateson, Thomas Henry Morgan encontró una explicación lógica para tan extraños resultados obtenidos por Bateson, atribuyendo la diferencia de coloración en las gallinas a que el patrón rayado era codificado por un alelo dominante que se encontraba en el cromosoma X. En las gallinas, al contrario que en el ser humano, el sexo heterogamético XY corresponde a las hembras, entre tanto, el sexo homogamético corresponde a los machos. El alelo estudiado por Bateson y Morgan entonces era expresado por todos aquellos machos con plumaje rayado, pero cuando un macho heredaba dos cromosomas X con el alelo correspondiente a la coloración negra, entonces aparecían machos de plumaje oscuro y sin patrón rayado. Mutaciones. Las mutaciones son alteraciones al azar del material genético, es decir, cambios azarosos en el ADN y el ARN.
Además, las mutaciones se caracterizan por ser un cambio estable, es decir, hereditario, y por ser la fuente última de toda variación genética. Por lo tanto, permiten la evolución de las especies y con ello la continuidad de la vida. Las mutaciones pueden darse en 3 niveles diferentes. Número 1, molecular, es decir, son génicas o puntuales. Son mutaciones a nivel molecular y afectan la constitución química de los genes, es decir, a las bases o las letras del ADN, o sea, la guanina, la timina. Cromosómico. El cambio afecta a un segmento del cromosoma de mayor tamaño que un gen, por lo tanto a su estructura. Estas mutaciones pueden ocurrir porque grandes fragmentos se pierden, lo que se denomina deleción, se duplican o cambian de lugar dentro del cromosoma. O sea, a nivel molecular es cuando solo se ve afectada alguna de las bases del ADN, que quedamos que las bases son guanina, timina, adenosina y timina. Puede ser cromosómico cuando falta todo un segmento del cromosoma o se duplica, o sea, pero una parte más grande, o genómico, cuando afecta al conjunto del genoma, aumentando el número de juegos cromosómicos, o sea, sobran cromosomas, ¿no? O faltan cromosomas. O bien afecta el número de cromosomas individualmente, por defecto o por exceso. Es lo que le decía, como la trisomía 21, que es donde sobra un ADN y ocasiona síndrome de Down, ¿no? Y bueno, de tarea, tienen que realizar un mapa mental de las leyes de Mendel. Explíquenme aquí qué experimentos hacía. Son nada más 3 leyes de Mendel, así que está fácil. También realicen un mapa mental de la herencia postmendeliana, o sea, las características que surgieron después de Mendel, como la condominancia, los alelos múltiples, la dominancia incompleta, la herencia ligada al sexo, las mutaciones, todo eso en esta página, ¿vale? Y realicen un mapa mental de las mutaciones. Quedamos que hay 3 tipos de mutaciones. Unas son las cromosómicas, otras son las genómicas y otras son las moleculares. También explíquenme para qué sirven. En fin, ¿no? Un mapa de cada uno. Mapa mental de mutaciones, mapa mental de herencia postmendeliana y mapa mental de las leyes de Mendel y sus estudios. Los veo la próxima semana. Cualquier cosa, escríbanme a la plataforma. Cuídense. Bye.